pruebas científicas. Empezamos entonces nuestro recorrido de la semana para ver qué hicimos esta semana en la primera edición de la rotativa del aire. El lunes vimos un estudio interesantísimo, señor, señora, que en estas épocas que nos ha tocado vivir de tanto estrés y tanta incertidumbre en todo aspecto, ¿verdad? La pandemia, las enfermedades, la viruela del mono, que la cosa política, el medio ambiente, el estrés. ¿Cómo podemos en la casa ayudar un poquito a disipar el estrés? Y este estudio que vimos el día lunes, ¿sabe lo que he encontrado? Que si un ser humano acaricia a una mascota, ¿sabe qué? Se activa la parte frontal del cerebro que tiene que ver con lo que es la parte cognitiva y la parte de las emociones. Es decir, ayuda a situarnos en el mundo y a disminuir el estrés. Solamente acariciando a un perrito, a un gatito, a un animalito que tengamos en la casa. Este es un estudio muy bien hecho en el cual los investigadores hicieron que las personas usaran una especie de cascos que registraban la actividad cerebral. Y allí vieron de que la parte frontal es la que más se activa cuando uno acaricia a una mascota. Así que ahí está, tener su perrito, su gatito, lo puede ayudar a disminuir el estrés y a pensar mejor. El martes, ¿qué vimos? El martes vimos que hay 10.000 niños que faltan vacunarse contra la polio en Lambayeque. Y eso es parte de los más de 50.000 niños que funcionarios del MINSA nos dijeron aquí en Espacio Vital la semana pasada que podían estar todavía faltando en su vacunación. ¿Y esto qué importancia tiene? Ya lo hemos dicho también en Espacio Vital, que la Organización Panamericana de la Salud, señora, había dicho, atención, hay 3 países en las Américas que están en riesgo de tener polio: Brasil, República Dominicana y Perú. ¿Y qué se reportó? Que Brasil ya tiene un caso. En el estado de Pará, un niñito de 3 añitos es el primer caso de polio en Brasil después de 33 años. Entonces, con 10.000 niños que faltan vacunar en Lambayeque, más de 50.000 niños a nivel nacional, nuestro país, señora, está en peligro de que un caso de polio aparezca desde ¿cuándo? Desde los 90. Esto nos lleva a que, por favor, le roguemos a usted, señora, a usted, señor, que revise el calendario de vacunación de su niño o de su niña. ¿Está al día? ¿Está al día? ¿Ha vacunado ya a su niño y a su niña? Y esto tiene que ver mucho también con mensajes antivacuna que circulan como un reguero de pólvora en la comunidad. Hay gente antivacuna, malintencionada, que está tratando de convencer a la gente de que incluso la vacuna de polio, de sarampión, no deben ser aplicadas. Qué daño que le hacen a esos segmentos de Espacio Vital. Ya hemos visto los 2 primeros de la rotativa de la mañana. Vamos a ver ahora qué vimos el miércoles. Este es un estudio interesantísimo. Han hecho una evaluación para ver cómo afecta la variante Delta, cómo afectaba a la variante Delta y las variantes anteriores a la mujer embarazada comparada con Omicron, que es la variante que está en el mundo actualmente. Y lo que han encontrado es que la variante Delta afectaba mucho más intensamente a la mujer embarazada. Podía hacer que los niños nazcan antes de tiempo, con peso mucho menor del que se esperaba o pérdidas durante el embarazo. Omicron, felizmente, no tiene esa actividad tan intensa como la Delta. De todas maneras, y esto es obvio, los investigadores recomiendan que la mujer que está embarazada se cuide mientras el virus circula. Y así es que extendemos esas recomendaciones a ustedes, nuestras oyentes, que si están embarazadas, acaban de salir embarazadas, cuídense, no se infecten. El uso de la mascarilla, etcétera, son importantes para ustedes, señoras, porque si bien es cierto, Omicron no causa tanto daño, sí puede causar problemas en el embarazo. Muy bien, el jueves, ¿qué vimos? Esto ya es de ciencia ficción, pero es realidad. Mire, investigadores, esto se publica en la revista Nature de este martes 12. Mire lo que han hecho.
han cultivado células madre humanas que iban a dar origen al cerebro. Eso en unas bolitas, unas esferitas que se llaman los organoides cerebrales. O sea, son células humanas. ¿Y sabe lo que hicieron? Lo pusieron en el cerebro de ratoncitos recién nacidos, que están empezando a desarrollar sus cerebros. ¿Y sabe lo que encontraron? Que estos organoides cerebrales humanos no solamente crecieron en el cerebro del ratón, sino que, ¿sabe qué? Lograron formar conexiones con las células del ratón. Y 30% de las células del cerebro del ratoncito eran humanas. Y estas células humanas se extendieron hasta los núcleos que controlan, por ejemplo, la sed. Y luego los entrenaron a los ratoncitos a tomar agua. De tal modo que la sed que sentían estos ratones y ese deseo de tomar agua para aliviar su sed estaba originado en células humanas en el cerebro del ratón. Eso es lo que se llama una quimera. Quimera es la unión de dos especies, en este caso humana y roedores. ¿Para qué se va a usar esto? En el mismo experimento, los autores trasplantaron en el cerebro del ratón neuronas de niños que tenían una enfermedad, que tienen una enfermedad que se llama el síndrome de Timothy, que provoca alteraciones en la salud mental, en el desarrollo del niño. ¿Y sabe qué? Estas células alteradas del síndrome no crecieron bien ni formaron conexiones, a diferencia de las células sanas. Entonces, sabiendo esto, ahora toca averiguar por qué. ¿Por qué las células que provienen de pacientes no se conectan bien? ¿Cuáles son los elementos que condicionan la falta de conexión? Una vez conocidos esos detalles, viene ya la parte farmacológica, el desarrollo de medicamentos que puedan alterar esa comunicación y mejorarla. Y lo mismo podría hacerse con autismo, con esquizofrenia y con otros trastornos de la salud mental. ¿Se imagina? El potencial es enorme, pero este es el primer estudio que demuestra de que células humanas pueden crecer y conectarse en el cerebro de ratones. El viernes, ayer vimos también algo interesantísimo. Por el tono de la voz se sabe cómo está la persona, ¿cierto? Estoy seguro que usted que tiene pues amigos, amigas, o de repente en la casa, porque ayer un oyente nos llama a otro programa que tengo aquí en Miami y me dice, lo que usted ha dicho hace sentido, me dice, porque yo tengo a mi mujer que está enferma con una enfermedad crónica desde hace muchos años y yo la cuido, pero desde que la saludo en la mañana y le digo, amor, ¿cómo estás hoy día? Por el tono de su voz, yo he aprendido a conocer cómo está. Ella no me puede mentir. Entonces, ¿cuál es aquí la noticia? De que aquí en Estados Unidos, la Universidad Cornell y 10 grandes centros de investigación han recibido una beca grande del gobierno para grabar más de 30,000 voces de pacientes con enfermedades de diverso tipo, enfermedades neurológicas, enfermedades de la voz, del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad, enfermedades respiratorias y trastornos pediátricos como retraso en el habla o el autismo. ¿Para qué? Para que grabando las voces de los pacientes, la inteligencia artificial pueda desarrollar un aplicativo que pueda servir a los profesionales de la salud para diagnosticar. Por ejemplo, eso lo vimos ayer. Escuche usted, señora, cómo suena un paciente que tiene un cáncer en la cuerda vocal. The collection of pain. The blue spot is the key again. How hard did it hit him? We were away a year ago. We ate eggs every Easter. Obviamente esto está en inglés, pero ¿se imagina? Así suena un cáncer de la... Entonces, si se juntan miles de sonidos de diferentes enfermedades, gracias a la inteligencia artificial, de repente la ponen en el teléfono
Y usted está hablando y su teléfono le puede decir, oiga, esa voz que usted tiene es diferente, hágase ver por su médico. ¿Qué le parece? Muy bien, eso es lo que vimos en las mañanas. Ya sabes, 7:20 de la mañana. ¿Ves? Son interesantísimos estos segmentos. Todos son publicados en revistas médicas, por si acaso. ¿Eh? Así es que 7:20 de la mañana, en la primera edición de La Rotativa, usted nos puede escuchar así. Vamos a ver qué entrevistas tuvimos esta semana en Espacio Vital en la tarde. El lunes vimos cuál es el plan que tiene el Ministerio de Salud para la atención de la salud mental de los peruanos. Y lo que nos dijo el funcionario del MINSA es que, caramba, yo le pregunté, señor, ¿para ustedes es fácil conseguir dinero para, por ejemplo, estas clínicas, estos centros de atención comunitaria? Me dijo, mire, nosotros tenemos que rogar y tenemos que convencer a nuestros superiores para que nos den el dinero. A mí me hubiera encantado que me diga, mire, ¿sabe qué? No es problema porque el Perú tiene un plan de salud mental, por lo tanto, no es difícil conseguir dinero porque para el Perú es una política de salud, la salud mental. Pero no, el funcionario dijo, tenemos que ir a rogar a nuestros superiores, a pedirle que nos den plata, por favor. Lo cual indica, obviamente, Pau Donés falleció el 9 de junio del 2020, hace poco más de 2 años, a los 53 años, con cáncer del colon. Este es un artículo que estamos escribiendo sobre este importantísimo tema, señor, señora, de cómo el cáncer se está convirtiendo ahora en una enfermedad de la gente joven. Mire, el cáncer en menores de 50 años, ese cáncer del colon, por ejemplo, que se llevó la vida de Pau Donés, le dio a él a los 45 años, jovencito. Y eso es lo que se está documentando y lo vamos a tocar en su debido momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros. Seguimos con el repaso rápido de las entrevistas que hicimos esta semana en Espacio Vital. Ya dijimos, el lunes fue sobre salud mental, qué está haciendo el Ministerio de Salud para esto. El martes no hubo programa por la coyuntura política. El miércoles hablamos sobre los platos saludables, pero por regiones. Interesantísimo. El plato saludable es diferente, pues, en el oriente de nuestro país que en el norte chico, que en el sur. Cada región debe usar los alimentos que produce, que tiene a su disposición para que se puedan construir los platos saludables, que en general la mitad del plato debe ser de colores, frutas y verduras, un cuartito para la proteína, un cuartito para los carbohidratos y los granos. Mire, pero cada región debe aprovechar lo que tiene para construir su plato saludable. El jueves vimos un tema que todos hemos pasado, ¿verdad? Lo que tenemos hijos ya grandes. ¿Cómo comunicarse con los adolescentes? Todo un tema. Hijito, ¿cómo te ha ido hoy día en la escuela? El trabajo que hicimos ayer en la noche, ¿cómo te fue? Cuéntame. Bien. Ay, pero papito, dime algo, pues más. ¿Cómo fue? Bien. Y no hablan, pues. Mamita, ¿cómo te fue en la fiesta ayer que te preparaste? ¿Qué sé todo? Bien. Pero dime algo más. No, todo bien. Una psicóloga nos aconsejó cómo comunicarnos con los adolescentes. Si usted quiere escuchar alguno de estos programas, señor, señora, todos están grabados, ¿eh? Todos están en la nube, como se dice. Usted entra al aplicativo Audio Player o va a la página de RPP Noticias, allí busca Espacio Vital y ¿sabe qué? En el momento que usted quiera, esta tarde, con su tacita de té, usted escucha a ver cómo me comunico con mis hijos adolescentes, o el plato saludable, o lo que estamos comentando. Ayer vimos algo terrible. Acabamos de escuchar el reporte de Andrea Mezquita en el noticiero sobre cómo en San Martín de Porres dice que están allanando un lugar donde están usando alcohol medicinal. ¿Qué es el alcohol medicinal? Porque el alcohol medicinal puede ser alcohol isopropílico, puede ser el etílico o el metanol. Porque el tema de ayer, ¿sabe cuál fue, señora? Que hay más de 100 casos de envenenamiento por alcohol metílico, lo que se llama el racumín. Tragos
de 1 litro que cuestan 6 a 8 soles, baratísimos, y que están contaminados, están mezclados con un veneno que se llama alcohol metílico. De los más de 100 casos, oiga, más de 80 han muerto. Esto es terrible. Alcohol metílico en esos tragos baratos que se llaman Racumín. Eso lo vimos ayer. Vamos a ver los números de la salud de esta semana. ¿Le parece? Esta semana vimos el lunes el número 64. 64 es el número de personas que ya hay en Uganda, señora, con ébola. Y este ébola es un ébola producido por una variedad del virus del ébola diferente, que no responde a nada, no tiene vacuna ni nada, y está aumentando muy rápidamente en Uganda. Ojo, pestaña y ceja. El miércoles vimos el número 32. 32 son los minutos en que se acortó la órbita del asteroide Dimorphos. Recuerden que hablamos en este programa hace como 2 semanas que desde la Tierra se había lanzado un cohete hacia un asteroide con la idea de desviar su curso, cosa que si en el futuro algún asteroide, meteorito, viene a la Tierra y va a chocar con nosotros, desde acá se puedan enviar naves espaciales que chocando con este asteroide o meteorito, lo puedan desviar y no nos afecte. Bueno, el experimento fue un éxito. ¿Y sabe qué? Acortaron en 32 minutos la órbita de este satélite. Perdón, de ese asteroide, lo cual ha probado que sí sería posible, si viniera un meteorito o un asteroide a la Tierra, sería posible desviarlo y que no ocurra una desgracia. El jueves vimos el número 30, otra noticia global. Mire, son 30 países del mundo en el que ya hay cólera. En nuestro continente, en Haití. En Haití la cosa está sumamente fea. Y ayer vimos el número 1, que es el primer caso de una niñita, Enma, que tiene poco más de 1 año, a quien le han hecho el primer trasplante, ¿sabe de qué? De intestino delgado de un cadáver. Primer trasplante de intestino delgado. La niña está en su casa y está recuperada. Las telefónicas. Vamos a conversar con Jorge, que está en el Cercado de Lima. Jorge, muy buenas tardes. ¿En qué lo podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. Voy a tratar de ser muy breve. Bien rapidito. Sí, rapidito. Doctor, escúcheme. Yo sé que no es su especialidad, pero me puede ayudar. Yo sufro del corazón. Sufrí un infarto en el año 2019, un poco más de 3 años ya, porque fue en mayo. Y desde que salí me dio una serie de pastillas que vengo tomando. Resulta que hace unos días llamé al hospital, sí, para que me dieran las pastillas que me dan cada 3 meses, y el doctor, que por primera vez me atiende, este doctor que es de cardiología, de las 2 pastillas que me da directamente para el corazón, que me daban, clopidogrel y ácido salicílico, que es la aspirina 100, me está diciendo que no, que solamente tengo que tomar una sola pastilla de clopidogrel, que es la mejor. Digo, porque si toma las 2 pastillas le puede venir un sangrado al cerebro o al estómago, y no, mejor tome, pero eso solamente se toma por 1 año. Y yo lo estuve tomando 3 años, y este doctor, no sé, me está quitando una pastilla. Yo la verdad que no sé, he hablado con otros médicos, me ha dicho que bueno, que termine mis pastillas y que posiblemente vaya con la consulta, ¿no? A ver, Jorgito, le voy a tratar de explicar. Mire, los 2 medicamentos tienen el mismo efecto, que es de evitar que las plaquetas de su sangre se vayan a juntar y vayan a formar un coágulo y vaya usted a tener otro infarto. Entonces, el criterio de su médico es de que usted en este momento solamente necesita una, no las 2 medicinas, porque se pueden sumar en su efecto. ¿Me entiende? Porque los 2 medicamentos, Jorge, tienen la misma mecanismo de acción, la misma función. ¿Me dejo entender? Jorge, creo que se fue. Ya cortó. Entonces, fíjese, señor, esto es importante, ¿ok? Las 2 medicinas que está tomando el señor
tienen el mismo efecto, podrían sumarse. Ahora, ¿por qué le dieron las 2 al comienzo? Eso ya es criterio del médico que pensó que podía ayudarlo en ese momento. Eso es lo que yo le puedo decir a don Jorge. De todas maneras, la próxima vez que hable con su médico, dile, doctor, yo no entendí bien por qué me quitó uno. Era porque las 2 se estaban sumando y el médico le va a explicar, Jorge, ¿ok? Pero no se preocupe, con el medicamento, con el primer medicamento, el clopidogrel, usted está protegido. Gabriel está en Chota, le damos la bienvenida. Gabriel, buenas tardes, bienvenido al programa. Estimado doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuénteme, Gabriel. El año pasado, el 1 de diciembre, me dio una enfermedad de Guillain-Barré. He seguido mi tratamiento con la medicina y quisiera saber si aún es posible tomar el Nutro CMP Forte para poder disminuir los calambres, los espasmos que tengo en el cuerpo. Muy bien. Una pregunta, quiero hacerle, Gabriel. ¿Usted ha mejorado del Guillain-Barré? ¿Ha mejorado de la parálisis que tuvo? ¿Tuvo parálisis en algún momento? Sí, me dio también derrame facial. Parálisis facial. Usted ha mejorado entonces de todo eso, ¿no? De la parálisis, sí, ha mejorado. A los 4 meses empecé a caminar, sí. Muy Sí, bien, ya mejoró. Pero lo que todavía tiene es un poco de dolor, dice. Me da calambres y tengo aún todavía debilidad en las manos. Esto es lo que usted tiene que hacer, mi querido Gabriel. Y su llamada es muy importante para recordarle a usted, Gabriel, y a todos los oyentes, que en medicina existe lo que se llama el seguimiento, Gabriel. El seguimiento. ¿El seguimiento en qué consiste, Gabriel? En que los médicos, cuando vemos pacientes, en el caso suyo, una enfermedad importante como un Guillain-Barré, ellos necesitan controlar cómo van los síntomas para regular las medicinas, la dosis de la medicina, cambio de medicina, mezclar medicinas, todo eso se hace en el seguimiento, Gabriel. Y la pregunta suya es una pregunta de seguimiento, ¿verdad? ¿Debo seguir tomando? Entonces aquí en la radio, para mí, Gabrielito, es difícil que yo le pueda decir siga o no siga porque no conozco su caso. Entonces lo que usted tiene que hacer es muy sencillo, Gabriel. Saque una cita con su médico y le hace la misma pregunta. Y le dice, doctor, tengo dudas acerca de si debo o no continuar esta medicina. Mire que no me está haciendo bien o sigo con los calambres a pesar de tomarla. Ya usted le hace la consulta y eso se llama seguimiento. Así es que, Gabriel, gracias por su llamada y entonces le recuerdo a usted y a todos los oyentes que cuando uno tiene una enfermedad crónica, debe tener acceso a un seguimiento adecuado, porque es en ese seguimiento que el médico afina lo que es el tratamiento para la recuperación del paciente. Tomamos una pausa. Voz de todo el Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Estamos en Consultorio Libre, 212-4100, 212-7165, en Lima 0813-140, número gratuito a nivel nacional, y nuestro WhatsApp 942-591-532 están listos para ustedes. Vamos a ir con Tania, que está en Breña. Tania, bienvenida al programa. ¿En qué la podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta, doctor. ¿Es necesario seguir desinfectando los productos que uno compra de la calle y que llegan a la casa por esto del COVID? Porque yo los estaba desinfectando con lejía y alcohol, doctor. Claro. Tania, ya no. Buena pregunta, pero ya no, madrecita linda. ¿Y sabe qué? Ya desde el anteaño pasado. ¿Sabe por qué? Al comienzo, Tania, se hacía esa recomendación cuando apareció la pandemia porque no sabíamos cómo se contagiaba el virus. Entonces pensábamos que era por las superficies y todas esas cosas. Pero ya a fines del año 2020, Tania, se descubrió que este virus se transmite por los aerosoles de la respiración. Por lo tanto, Tania, ya no es necesario lavar las cajas, las bolsas y todo eso porque por allí no va el contagio. ¿Ok, Tania? Ya, doctor, muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted, muchas gracias. Excelente pregunta. ¿Ve? Estas son las preguntas para un programa educativo radial. Preguntas de concepto, preguntas generales. Hay un sonido, vamos a escuchar este sonido, a ver. Doctor Huerta, muy buenos días.
Mi hijo tiene 21 años y desde los primeros días de julio tuvo tos, gripe, fiebre, le duró 4 días y después se curó, pero hace más de 3 meses que tiene una tos seca. El neumólogo le mandó una tomografía donde dice que se menciona la presencia de formaciones nodulares muy pequeñas, confluyentes en una pequeña área del segmento posterior del lóbulo superior del pulmón derecho. Doctor, mi hijo tiene cita de acá a fines de diciembre. Por favor, me preocupa mucho eso. ¿Me puede explicar qué significa eso? Muchas gracias. Muy bien, esa es una buena pregunta. A ver, vamos a repetir en este momentito, voy a repetir la descripción que usted hace de la lesión de su hijito en el pulmón para que podamos explicarle. A ver, usted dice lo siguiente. El neumólogo le mandó una tomografía donde dice que se menciona la presencia de formaciones nodulares muy pequeñas, confluyentes en una pequeña área del segmento posterior del lóbulo superior del pulmón derecho. Muy bien. El pulmón del ser humano, los pulmones derecho e izquierdo, ¿verdad? Tienen lo que se llaman lóbulos. Ambos tienen un lóbulo superior, o sea, la parte alta del pulmón. En esta parte alta del pulmón derecho de su hijo, en la parte de atrás de este lóbulo superior, allí dice que hay como una especie de formaciones nodulares, como unos nodulitos, y eso le ha llamado la atención al radiólogo. Y eso es lo que quieren ver. A los 21 años, de repente, eso puede ser, ¿por qué? Puede ser alguna infección que ha tenido, puede ser el comienzo de una tuberculosis, no la quiero asustar, pero pueden ser varias cosas. Recordemos aquí el concepto, señora. El concepto es que las radiografías, las tomografías, son fotografías y por lo tanto están sujetas a lo que se llama la interpretación del médico. Y aquí está la responsabilidad del médico que está viendo a su hijo de haber tomado una buena historia. Ya usted nos ha contado que desde julio empezó, que los 3 meses está con un poco más de tos. La historia incluye sudores nocturnos, incluye baja de peso, incluye un poco de fiebrecitas en las tardes. O sea, la historia clínica va a llevar a que el médico interprete esa fotografía, si me dejo entender. Y este concepto, señor, señora, vale para todos. Cuando a usted le hacen un examen de sangre, de orina, le toman una radiografía, como en este caso una tomografía, la interpretación de ese examen debe ser siempre hecha en contexto de la persona. Recordemos lo que nos decían, y esto lo hemos dicho varias veces en el programa, nuestros maestros en San Fernando, en San Marcos, nos decían, doctorcitos, cuando éramos estudiantes de medicina, ustedes no tratan radiografías, ustedes no tratan exámenes de orina, lo que ustedes tratan son personas, por lo tanto, hagan bien su historia para que puedan interpretar bien lo que un examen auxiliar dice. ¿Me entendió, madrecita linda? Entonces, no se preocupe. Ojalá que el médico, y si no lo ha hecho, que tome una buena historia de su hijito para que allí pueda interpretar lo que hay allí. Muy bien. Vamos con Luis, que está en San Miguel. Luis, bienvenido al programa. Buenos días, doctor Huerta. Hola, buenas tardes, Luisito. Adelante. Bueno, le comento. Yo en el mes de julio me hicieron una cirugía laparoscópica para la vesícula. Me trajeron la vesícula. Después de 30 días, como te indicaba, hicieron un seguimiento y me sacaron ecografías donde decía que efectivamente estaba casi curado y que había que esperar y en la ecografía no mencionaba nada más de otros órganos, ¿no? Luego me sacaron otra ecografía más a los 30 días y ratificaba lo anterior. Y después este médico me hizo otro seguimiento para hace un mes, para otra ecografía, y en esa ecografía primero hay un detalle importante que el médico me dijo, ¿sabes qué? Sácate una ecografía, cuando me dio la ecografía me dijo, sácate una cita para que tu médico que te operó lo vea. Entonces me llamó un poco la atención porque me lo dijo con énfasis. Entonces saqué una cita con el médico que me operó y me atendió hace unos días, el día miércoles pasado,
Y me dijo, tú, el ciclo está bien, todo correcto. Entonces, cuando le mostré la ecografía que me hizo mención el médico anterior, me dijo, mira, acá figura que tu operación, lo que yo te he hecho está bien, pero acá figura que tienes un nódulo hepático vascularizado en el segmento B. De dos, me dijo, dos. Ya, perdón, Luisito, ya se acaba el programa, tengo un minuto. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué significa el Muy nódulo? bien, Porque ha aparecido justo después de 2 meses. Muy bien. Ahora, la gran pregunta aquí es, ellos, porque felizmente tienes 3 sonografías, ¿están seguros que en las 2 anteriores no estaba este nódulo? No estaba, y el médico me dijo de que Muy a bien. veces hay radiólogos que no son muy perspicaces, ¿no? Y que Perfecto. sí lo ha sido. Muy bien. Ojalá que puedan recuperar todas esas placas de las sonografías anteriores para que las puedan comparar. ¿Qué? Entonces, el caso tuyo, Luis, es lo que acabamos de comentar. En el seguimiento se descubre algo y estás en plena investigación. Cuando hablan de un nódulo, es que están hablando de que ha aparecido una bolita. La pregunta del millón para ti, Luis, ¿es esto nuevo o esto ya estaba antes y no se habían dado cuenta? Ojalá que tu médico pueda ayudar a, digamos, conocer esto. Si no, van a tener que de repente hacer una biopsia o un estudio de ese nódulo para saber qué es, ¿ok? Gracias, Luis. Buena suerte con tu evaluación. Nosotros nos vamos, señor, señora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Betty Elías produjo el programa. Como dijimos al comienzo, Benito Chiqui Porras en los controles digitales de RPP Noticias, y en el equipo de televisión estuvo Oscar Quesada, Daniel Franco y Camila Marín. Nos despedimos hasta el día